Hoy queremos hablar de un tema muy importante, la fe acompañada de obras. Para eso vamos a leer la carta del apóstol Santiago. Yo voy a leerla en la traducción, nueva traducción viviente, pero antes de comenzar hagamos una oración para que este tiempo sea dirigido por Dios y no por mí. Padre bueno, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado todo lo que tú eres, todo lo que es Dios, el Dios absoluto, ese Dios que ha decidido adoptarnos como hijos y que hoy nos has abierto, Señor, tu palabra, tu casa, tu corazón. Tú te has mostrado como eres. Y hoy te pedimos, Padre, háblanos tú, convéncenos. Guíanos en este tiempo para que nosotros entendamos tu palabra y empecemos a actuar conforme a tu palabra y no a la interpretación que nosotros queremos darle. Padre, te pedimos, guía tú este tiempo, que no sea yo con mis interpretaciones, sino que sea solamente tú. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén. Muy bien, como les decía, vamos entonces a entrar a la lectura de la de la carta del apóstol Santiago y vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Nos cuenta, el apóstol Santiago está escribiéndole a la iglesia y a las 12 tribus, dice el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Capítulo 2, versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Esta carta de Santiago, bueno, de hecho sí la carta de Santiago es una carta bastante criticada por algunas personas porque la ven muy judaizante, muy legalista. Y yo deliberadamente escogí la traducción NTV porque dice buenas acciones. Y quiero aclararles algo, eso es una pésima traducción. Lo que pasa es que en Reina Valera habla de obras, la fe sin obras está muerta. Pero en realidad esa palabra obras, que para nosotros puede sonar eh, chocante, como hemos leído tanto Pablo que nos ha dicho,
no es por obra, sino por fe, entonces suena contradictorio. Entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia, y Santiago, el judaizante, el que quería que todo el mundo se circuncidara, entonces Santiago está mal, Pablo está bien. Pero aquí hay un tema con la palabra obra o esa palabra acciones. En realidad la palabra sí es acción, pero no buenas acciones, acción, acción alineada con lo que nosotros creemos. De hecho, esta carta, en este punto específico, Santiago no le está diciendo a las 12 de los judíos de la dispersión, no les está diciendo hijitos, no les está diciendo pequeñitos, no les está llamando de ninguna otra manera diferente a hermanos, poniéndose como un igual. Son hermanos, les está hablando como un hermano y les está diciendo, oiga, ¿de qué sirve que creamos si no actuamos conforme a lo que estamos creyendo? La fe no solamente son palabras, son acciones, pero no esas buenas acciones que nosotros, a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque Santiago pone aquí el ejemplo de ver a una persona que tiene frío, que tiene hambre, que no tiene ropa ni comida, y entonces uno le dice, ay hermano, que el Señor lo bendiga, divino, caliéntese que está haciendo frío, pero no le doy ni ropa, ni alimento, ni nada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ese cliché cristiano del Señor te bendiga, pero yo no te voy a ayudar? Entonces, en realidad, a mí no me interesa esa persona. ¿Para qué estoy diciendo que me importa? ¿Para qué estoy jugando con las palabras a aparentar algo que en realidad no es? Si a mí esa persona me vale cinco. Entonces, si nosotros no actuamos conforme a lo que estamos creyendo, no digamos que tenemos fe, porque esta no es la primera vez en la carta que Santiago habla de la fe, de la palabra, de las obras. De hecho, en el capítulo 1 ya comienza a decir, sean hacedores de la palabra. Hacer la palabra. ¿Qué significa esto? Porque nosotros a veces tenemos demasiado discurso y me incluyo. Nosotros en teoría, si fuera un examen tipo ICFES, un examen de suficiencia de conocimiento para entrar al reino de los cielos, pues el cielo estaría lleno de gente. Pero el problema no es conocer teóricamente la palabra. El punto está, o lo que Santiago quiere enfatizar, es en qué estamos haciendo con esa palabra, en qué se está traduciendo ese conocimiento. ¿Para qué tanto conocimiento si no estamos haciendo nada? En el capítulo 1, en el versículo 22, Santiago les dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Ese es un versículo que regularmente la gente lo repite y lo dice, pero cuando nosotros nos detenemos un momento, y yo los invito, vamos a detenernos aquí un momento y a pensar, ¿qué rayos estamos haciendo? Nosotros estamos consumiendo contenido cristiano a la lata. Nosotros estamos escuchando canciones cristianas, alabanzas, y creemos que eso es alabar a Dios, ¿no? Aparte de eso, ponemos cuanta prédica, encontramos por ahí, y estudios y cosas, y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos. Muchas veces repetimos, repetimos, repetimos. Y entonces, por lo menos en el círculo general donde yo me muevo, hay mucho la teoría de que hacer la palabra es hacer discípulos. Y por supuesto, esa fue la gran comisión que nos dejó el Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sin embargo, el mandamiento es creer. El mandamiento que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, a sus discípulos, es creer, confiar en su palabra. Y en el momento en que nosotros, yo no sé, yo les pido, seamos un poco flexibles hoy. Tratemos de imaginarnos que todos estamos dañaditos,
golpeaditos, un poco pichos. Entonces, ¿qué tal si nosotros no somos tan perfecticos? ¿Qué tal si nosotros empezamos a dejar de vernos como cristianos y empezamos a plantearnos nuestra vida como discípulos de Jesús? Porque cristiano es como un término tan amplio, tan flexible, y lo es. Hay muchas formas de ser cristiano en todo el mundo y a lo largo de toda la historia hay muchas formas de ser cristiano. Pero la única forma de ser discípulo de Jesús es siguiendo sus pasos, es haciendo lo que él hizo, es copiándolo. Eso hace un discípulo con su maestro. Si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es mi maestro, yo debería estar con él. Un discípulo convive con su maestro, sigue sus pasos, aprende sus costumbres, aprende su forma de orar, aprende de él, sigue sus huellas. Y yo me cuestiono a mí misma, ¿yo soy cristiana o soy discípulo de Jesús? Aquí yo tuve que confrontarme y ya eso para mí fue sumamente chocante. Yo me caí mal en ese momento. Yo, esta estúpida, ¿qué le pasó? No lo soporto, pero soy yo. Tengo que soportarme porque es muy confrontante. Yo soy discípulo, soy cristiana. Cristiana es como el nombre contagioso, el nombre que pegó, el nombre chévere donde nos cobijamos todos, pero los discípulos son los que siguen la huella del maestro y no solamente escuchan sus discursos y los repiten, sino que viven como él vivió. Y esto lo está escribiendo un hombre que estando Jesús vivo, no creía en él. Santiago, hermano de Jesús, no creía en él, se burlaban de él los hermanos. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, hay una fiesta judía y los hermanos le dicen a Jesús, vaya, dígale a la gente, haga sus milagritos por allá para que todo el mundo lo vea, ya que usted es tan poderoso, vaya y hágalo. Claro, Jesús había venido diciendo cosas que para ellos eran sumamente chocantes. Yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo me imagino a los hermanos de Jesús escuchándole esas cosas. ¿Y usted qué le pasa, mamá? Cállelo. Pero no creyeron en él estando vivo. Luego de Jesús morir y resucitar, Santiago está escribiendo esto porque está muy preocupado, porque las personas, porque aquellos judíos que ya creyeron en Jesús se mantengan en el camino. Y mantenerse en el camino no solamente significa oír la palabra, por muy buena que sea la palabra, hay que hacerla, hay que vivirla. Santiago va a seguir diciendo, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como un hombre que se ve en un espejo, ¿cierto? Y este ejemplo es así todo guarro, que me dice, pero Santiago, no se te ocurrió un ejemplo mejor, pero no se le ocurrió. Él se mira al espejo y se va y luego se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay algo. Vamos a imaginarnos que nos vemos en el espejo antes de salir. Si nosotros nos estamos viendo y estamos viendo alguna falla, estamos viendo algo, sí, estoy peinada, no estoy peinada, yo ahorita estoy delante de una cámara, entonces puedo verme. Pero si yo me voy, ya yo dejo de saber cómo estoy. A menos que yo me esté viendo constantemente, yo no sé cómo estoy, porque en el camino me voy a ir despeinando, se me va a correr la pestañina, va a pasar cualquier cosa, pero me voy a olvidar de cómo era, cómo estaba. Tal vez hasta deje de importarme, ¿cierto? Eso pasa con la palabra. Nosotros escuchamos la palabra y nosotros tal vez nos sentemos a meditar sobre la palabra, a veces no, a veces es una tras otra, tras otra, tras otra prédica, y consumimos y consumimos y consumimos contenido cristiano, pero cuando no lo practicamos,
Cuando nosotros no hacemos la palabra, no actuamos conforme a la palabra, no la hacemos parte de nuestra cotidianidad. Y si algo no es parte de nuestra cotidianidad, olvídalo. Usted no sabe hacer nada. Yo puedo tomar clases de karate. Me puedo sentar a ver clases de karate y yo puedo creer que yo soy karate. O yo puedo tomar clases de piano por YouTube, pero resulta que hasta que yo no tenga un piano y lo toque, yo puedo saber todo, pero no sé nada. En la teoría, todo el mundo o cualquiera puede ser muy bueno. En la práctica es donde se ve si realmente se entendió o no se entendió. Lo mismo pasa con la vida de fe. Lo mismo pasa con el karate. Si yo estudio cualquier arte marcial, por muy buena que sea en la teoría, el día que yo tenga que ir a pegarle a alguien o a recibir golpes y tratar de esquivar, pues me van a matar. Pero si yo practico constantemente, yo voy a saber cómo defenderme. Esto es lo que está diciendo Santiago. Si no practicamos, si no hacemos la palabra, pues no sirve para nada. Si yo no practico la palabra de Jesús, yo no sé nada de Jesús. Yo no le estoy siguiendo las huellas a Jesús. Yo puedo ser nominalmente cristiana. En las estadísticas demográficas, población cristiana, pero en la realidad no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Porque vamos a poner ejemplos concretos y vamos a empezar a darnos un poquito de palo para ver si nos despertamos. Todos nosotros decimos, yo creo lo básico, yo soy perdonada por Dios, yo soy una mujer redimida, Jesús me perdonó, Jesús pagó por mis pecados y eso salva, porque es la fe en la obra que Él hizo lo que a mí me salva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser claros. Yo sé que no es por mis obras. Yo estoy muy consciente y lo repetiré aquí hasta el día que me muera, espero, que no es por mis obras, sino es por la obra que hizo Jesús en la cruz, que yo he sido salvada de la muerte, del pecado. Eso yo lo sé. Sin embargo, yo estoy viviendo como una mujer redimida, yo estoy viviendo como una mujer perdonada, o yo constantemente estoy tratando de hacer cositas para agradar a Dios. No, 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 yo sé que yo no puedo hacer nada para agradar a Dios, pero lo hago porque soy así, tengo ese problemita. Porque yo creo que sí es cierto que ya Jesús pagó por mis pecados, pero entonces yo quiero hacer algo más, entonces, y trato de adornar todo para justificar mi patología, mi locura, mi falta de fe o como lo quieran llamar, como sea, lo que sea que tenga. Entonces yo quiero hacer cosas porque en el fondo tal vez yo soy una persona que yo todo el tiempo, toda mi vida, he necesitado ganarme y me gusta ganarme las cosas. O porque a mí lo gratis no me gusta, porque soy sumamente orgullosa y a mí las cosas regaladas, no, 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 gracias, yo me las gano. Si yo no enfrento esa realidad, la verdad es que Dios no va a poder venir a sanarme en esa área, porque yo le estoy negando la posibilidad de que Él entre en esa herida y la sane. Pero si yo sigo creyendo que estoy bien porque tengo obras, porque, a ver, yo estoy aquí predicándoles el Evangelio, muy bien, yo les estoy predicando el Evangelio, pero yo puedo predicar mucho y no vivirlo. Y acerca de eso es de lo que está hablando Santiago. ¿Nosotros solo somos oidores o realmente estamos haciendo la palabra? Estamos viviendo la palabra, metiéndola en nuestro día a día. ¿Y cómo puedo yo vivir el día a día con la palabra de Dios? Porque pareciera que yo nada más vivo la palabra de Dios y se los confieso porque lo viví y a mí no me da vergüenza. Bueno, sí me da vergüenza, pero
Pero cuando yo hablo mis vergüenzas, siento como que le quito el arma a Satanás y ya no me puede fregar la vida. Pero hubo un momento en mi vida en que yo sentí que yo entraba y salía de personaje. Y entonces yo iba a predicar, me investía de la hermana Pedro Adriana. Yo era la hermana Adriana mientras estaba predicando el evangelio, mientras salía a evangelizar, mientras estaba en mi tiempo cristiano. Pero cuando salía de ese tiempo, cuando ya no estaba predicando, cuando ya no estaba orando por nadie, cuando ya no estaba evangelizando, cuando ya no estaba en el Jesus Time, entonces me volvía otra vez la Pedrosa. Cuando yo me di cuenta de eso, en realidad me dio asco. Yo dije, ¿qué clase de monstruo soy? Porque yo entro y salgo de personaje. Yo estaba, esta carta, Santi, gracias, porque esto está dedicado a gente como yo, a locos como yo que entran y salen de personaje. Entonces estamos oyendo la palabra, pero no la estamos viviendo. Porque incluso predicando, evangelizando, orando por otros, orando por los enfermos, echando fuera demonios y haciendo de todo, yo no estaba viviendo la palabra. Entonces, y aquí Santiago nos está planteando una realidad muy dura y un reto muy grande. Santiago, volvamos al capítulo 2. Él pone el ejemplo y esta parte creo que es la que hace que se malinterprete lo que son las obras en el capítulo 2 de Santiago. Porque en Reina Valera dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En NTV habla de buenas obras y en realidad no, perdón, no lo demuestra con sus acciones. Aquí estaba perfecto. Si no lo demuestra con sus acciones, ese es el punto. Yo creo, yo actúo. Si yo realmente no creo, no voy a actuar conforme a aquello que estoy diciendo creer. Por ejemplo, si una persona va al médico y conozco muchos casos, desgraciadamente conozco muchos más casos de personas que le tienen fe a los médicos y menos a los que le tienen fe a la palabra de Dios. Entonces hay personas que dicen, perfecto, yo sí creo, que yo creo que Dios usa a los médicos, X, va, y entonces les ponen un tratamiento y la realidad es que ese tratamiento puede tardarse mucho tiempo en funcionar. Aún así las personas no se rinden porque creen que ese médico es muy bueno. Ese es el mejor médico que hay, entonces yo no voy a dejar el tratamiento porque él me lo mandó. Yo no voy a dejar de tomarme la pastilla o hacerme lo que tenga que hacerme porque el médico me lo mandó. Eso es actuar conforme a lo que se cree. Si yo creo que el médico es bueno, si yo creo que el médico sabe lo que está haciendo, si yo creo que esa medicina me va a sanar, pues ahí estaré pegada a la medicina. Pero si yo creo que Dios me va a sanar, pues entonces yo no voy a decir es que Dios actúa por medio de los médicos porque yo he leído en la palabra que Jesús jamás usó médicos. Si yo realmente creo que Él se llevó todas mis enfermedades, yo voy a actuar conforme a lo que yo creo. Si yo creo de verdad que Jesús es capaz de restaurar mi vida, pues yo no voy a estar tratando de resolver y ponerme creativa para resolver mi vida, sino yo voy a actuar conforme a lo que Él dijo. Si yo tengo problemas con mi esposo, entonces, ¿qué dice la palabra? Mi fe está puesta en Jesús. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué voy a hacer yo? Actuar como la mujer empoderada que soy, entonces voy a ver qué dicen mis amigas del Martini, o voy a buscar ayuda. ¿En dónde voy a buscar ayuda? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesta mi esperanza?
¿Qué es mi roca? ¿Cuál es mi roca? ¿La palabra de quién? ¿La guía de quién? Vamos a dejarlo ahí en remojo, porque en esta traducción dice que la fe se demuestra con acciones. ¿Realmente creo? Pues actuaré conforme a lo que yo creo. Y empezando por lo más básico, yo me creo, yo realmente creo que Dios perdonó todos mis pecados. Yo realmente creo que la sangre de Cristo pagó todos mis pecados. Entonces ahí tengo que preguntarme, yo estoy viviendo como una mujer perdonada, una mujer redimida. Yo realmente creo que Dios me adoptó como su hija. Yo realmente creo que Dios es mi papá. Y si yo realmente creo, yo estoy actuando como una hija de Dios. Yo estoy actuando como un miembro de la familia de Dios. ¿Cómo son mis acciones? Más allá de que yo predique, comparta el evangelio, ore por los enfermos, haga todo lo que viene después. Pero mi fe se está demostrando con obras, con mis acciones. Vamos a verlo. Eh, Santiago, y esta es la parte muy chistosa porque aquí es donde todo el mundo dice, cree que son buenas acciones. Regalar mercaditos, regalar ropa. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y tienen necesidad de mantenimiento, de comida, y usted le dice, chao, que te vaya bien, caliéntate, pero está haciendo frío, abrígate, pero no le da nada. Entonces, a ver, eso es absurdo. Eso es tan absurdo como decir que yo creo que Jesús pagó por todos mis pecados y que no es por lo que yo hago, sino por lo que ya hizo, que yo soy aceptada delante de Dios, pero yo sigo haciendo cosas para agradar a Dios. Sigo haciendo cosas porque a mí me parece que como que no basta, o sea, también uno tiene que hacer, uno tiene que poner de su parte. Ay, cuando yo empiezo a quitarle a la gracia para poner mis obras, mis acciones, entonces ahí es tan absurdo, eso es tan absurdo como decirle a alguien buen provecho, a alguien que no tiene comida, buen provecho y no darle comida. ¿En serio? Esa es la parte absurda. Entonces Santiago sigue diciendo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí entra la parte buena. Santiago le friega la vida a todo el mundo porque viene y dice, tú crees que Dios es uno, bravo. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios, a lo largo de los evangelios, nosotros vemos que los demonios se arrodillaban delante de Dios. Le decían, Hijo del Altísimo, oh Hijo de David, ¿qué tienes en contra de nosotros? Porque el mal reconoce al bien, porque la oscuridad reconoce la luz. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros realmente creemos porque a veces ni siquiera nos arrodillamos ante Jesús, ni siquiera temblamos ante su palabra, ni siquiera, por lo menos los demonios ante una orden de Jesús obedecían. Pues nosotros a veces creo que optamos por decidir cuál nos conviene obedecer y cuál no. Y perdón, Santiago sigue diciendo, ¿quieres saber, tonto, bobote, que la fe sin obras es muerta? Y pone aquí el gran ejemplo. Abraham. Recordemos quién es Abraham. Abraham fue un hombre a quien en Génesis capítulo 12 Dios llama, le dice, deja tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que yo te diré. Entonces, Abraham, sin saber a dónde iba, deja todo. En una época de la humanidad en que separarse de la tribu, de la etnia a la cual pertenecía, era sumamente peligroso. Y este hombre, que ya era bastante crecidito, tenía 75 años, si no estoy mal, cuando salió de la tierra de Ur, pues
Se va con su esposa, un sobrino, sus esclavos, pero deja a toda la tribu a la cual él pertenecía. Y resulta que él no tenía hijos a sus 75 años, pero Dios le dice, pues en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le promete que su descendencia será mayor que todas las estrellas del cielo, mayor que las arenas del mar. Y entonces Abraham va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y se va poniendo cada vez más viejito. Su esposa también, su esposa le llevaba él le llevaba 10 años a la esposa, ella era otra viejita y resulta que pasaba el tiempo y no tenían hijos. Pero un día determinado, Sara, la esposa de Abraham, quedó embarazada, dio a luz un hijo y lo llamó Isaac por mandato de Dios. Y Dios le dijo que iba a ser por medio de él, por medio de Isaac, que se iba a prolongar esa promesa que él le hizo. Iba a ser por medio de Isaac, no de otro, sino por medio de él. Y ya vamos a ver por qué digo no de otro. Eh, Aquí nos está diciendo Santiago que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Isaac es en realidad el segundo hijo de Abraham, porque Saraí en ese momento, se puso creativa porque veía que no quedaba embarazada. Entonces, les ha pasado que ustedes piensan, Dios necesita una ayudadita. Ayúdate que yo te ayudaré. Escrito está, no sé, escrito estará en la puerta de un baño público, porque en la Biblia no dice eso en ninguna parte. Pero Dios le dijo a Abraham que iba a ser por medio del hijo de Sara, pero Sara se puso creativa y decidió darle a su esclava para que tuviera un hijo con la esclava, para así él garantizar la descendencia. Entendamos algo, Dios le prometió a Abraham un hijo. Abraham es un hombre casado. Dios no le dijo en ningún momento, llégate, ten relaciones sexuales con la esclava. Y aún así, Sara se puso creativa porque Dios actúa como sea. Y efectivamente la esclava tuvo un hijo. Y llegó un momento en que ya la desesperación, y entonces Dios le dice, no va a ser por medio del hijo de la esclava, que se llamó Ismael, va a ser por medio de un hijo que yo te voy a dar con tu esposa, tu esposa, tú serás padre de naciones. Y entonces, listo, estaban esperando ese hijo y cuando por fin tienen el hijo, pues lo circuncidan, hacen el pacto, hacen todo, y el hijo Isaac fue creciendo y llega un momento en que Dios llama a Abraham y le dice que presente a su hijo como holocausto. Un holocausto es un sacrificio quemado. No es nada más el sacrificio de poner el corderito y matarlo y ya. El holocausto es un sacrificio quemado. Usted vaya al monte tal que yo le diré, entonces coja a su hijo, ponga a su altar y sacrifíquelo. Abraham se fue con dos siervos, se fue con Isaac, su hijito, su amado, el hijo que él tuvo con su esposa cuando tenía 100 años. Y Abraham preparó el altar y ya estaba listo para sacrificar a su hijo. Cuando el ángel de Jehová lo detuvo, le dijo, no, 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 ya vi que temes a Dios. Listo, bien, Abraham. A eso se refiere Santiago cuando dice que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Por qué está hablando del caso de Abraham? Porque Abraham recibió la promesa directa de Dios, le dijo en Isaac, en Isaac se va a prolongar ese pacto que yo hice contigo. Va a ser en Isaac.
¿Y ahora me vas a pedir que lo presente como holocausto? ¿Dios se volvió loco? ¿Dios se está contradiciendo? ¿Se olvidó de la promesa? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dios se olvidó de lo que prometió? Yo no sé cómo pensaría cada uno de nosotros en una situación como esta. Yo, yo no sé si tengo suficiente fe para eso, sinceramente, no lo sé. Es su hijo amado, el hijo que tuvo con la esposa, y Abraham ni lo consulta con Sara. Él se va callado con el chino, se lo lleva para sacrificarlo. Dice la carta a los hebreos que, es más, no lo digo, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 nos dice el autor de la carta, Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Abraham estaba tan confiado en que la palabra de Dios se iba a cumplir porque sí, que dijo, pues yo se lo sacrifico. Si usted me lo pide, yo se lo doy. Punto. Ese hijo es suyo, usted me lo dio y usted me prometió que por el quemadito, yo no me imagino si hubiese tenido que prenderle fuego a Isaac. Pero Dios, o sea, él estaba absolutamente convencido de que la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios es absolutamente cierta. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo sacó de la tierra de Ur. Hasta los 100 años fue que le dio el hijo amado, el de la promesa, Isaac. 25 años esperando. Creyó. Y no solamente es que creyó, cuando le tocó que su fe fuera probada, a ver si usted de verdad cree, pues él lo demostró. Venga, ay, ¿dónde se lo sacrifico? Y él hizo lo que tenía que hacer. Además, dice que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros, en este momento de nuestra vida, ¿cuál es nuestro Isaac? ¿Cuál sería nuestro Isaac? Eso que nosotros tendríamos que poner en un altar para ofrecérselo como sacrificio a Dios. Yo no sé a cuántos Dios les habrá pedido algo tan duro como Abraham. A mí todavía no, yo les confieso que cuando yo comencé la vida de fe, yo pensaba, listo, ¿qué es lo que a mí me impide, me entorpece seguir a Jesús como mi Señor, como mi dueño, como todo? Porque yo puedo aceptar a Dios como Padre, pero a Jesús como Señor, ¡ugh! A Jesús como Dios, a obedecerlo, arrodillarme, presentarle mi vida como sacrificio vivo, santo y agradable. No, no quería. Yo no quería arrodillarme delante de Jesús. No me caía bien. Ya me chocó. En el momento que a mí me dijeron que él era, que él merecía la misma adoración que Dios y todo, no me gustó. Y lo más duro es que entendiendo que quién es Jesús, que Él es el Señor, que por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. Aún así, yo no me podía arrodillar delante de Jesús. No sentía, porque yo no quería, me daba mal genio tener que hacerlo. Yo decía, ¿por qué yo tengo que ofrecer mi vida a Él? ¿Por qué? Porque, es más, ¿por qué Él es mejor que yo? Porque es Dios. Pero bueno, yo entendiéndolo racionalmente, pues aún así no podía arrodillarme delante de Dios. Y un día yo pensaba, leyendo precisamente este pasaje de Génesis, ¿quién es mi Isaac? ¿Cuál es mi Isaac? ¿Qué es lo que yo tendría que poner en sacrificio? ¿Mi orgullo? ¿Mi qué? ¿Qué es lo que tengo que poner? Entonces,
Yo pensaba, incluso yo pensaba, será mi intelecto, porque yo estoy muy orgullosa de mi intelecto, entonces, bueno, ahí va. Si eso es lo que yo tengo que sacrificar, pues lo sacrifico, porque yo no me voy a perder. No quiero perderme, pero no por miedo, sino porque yo no quiero perderme de estar la eternidad con Jesús, con la eternidad, no, en ese momento no era con Jesús, era con Dios Padre, pero yo le quería pasar por encima a Jesús. Y hubo un momento en que yo pensé, pues ¿será que me va a dar un ACV, me va a dar alguna enfermedad, algo que va a doblegar mi orgullo de una manera en que yo tenga que cargar con eso para llegar a los brazos de Dios en la eternidad? Y 8 años más tarde, pues no me ha dado ningún ACV y creo que el Señor ha doblegado mi orgullo de una manera tan bonita, de una manera tan respetuosa, tan suave, tan llevadera, que yo nada más puedo esperar eso de un Dios que es todo misericordia, todo amor, que es un Padre. Entonces, en la medida en que yo he ido conociendo a Dios y me he permitido vivir esa paternidad, vivir ese amor, pues yo he logrado ser transformada porque como el barro se deja ser transformado por el alfarero, así ha sido el Señor transformando mi vida, que todavía me falta muchísimo, muchísimo, pero poco a poco, en la medida en que yo me permito poner mi fe por obras, de verdad, actuar conforme a lo que yo creo, pues me he dado cuenta que es mejor para mí. Confiar en Dios no es una cuestión teórica, no es un asunto teórico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que dice Santiago, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, o sea, por las acciones, por actuar conforme a aquello en lo que cree. No es como dice la traducción, la nueva traducción viviente, por sus buenas obras. O, en todo caso, la buena obra sería creer, poner nuestra esperanza solamente en Él, creer, actuar conforme a lo que yo estoy creyendo. Entonces, si nosotros somos justificados por actuar y no solamente por decir que tengo fe, aquí yo tengo que detenerme y pensar cómo estoy actuando yo. ¿A qué dirección van mis acciones? Y aquí sí tenemos que hacer un ejercicio de honestidad total, brutal, y preguntarnos dónde estoy poniendo yo mi confianza, mi esperanza, mi todo. ¿Cómo son mis acciones? Vamos a detenernos a pensar cómo son mis acciones, en qué invierto yo el tiempo. Y no solamente las acciones, los pensamientos. ¿A dónde se va la mente de cada uno de ustedes cuando no está haciendo nada? En esos momentos, no sé, cuando están tendiendo la cama, cuando están lavando la loza, cuando se están bañando, cuando no hay nada que los distraiga, nada que les implante un pensamiento. ¿A dónde se va la imaginación? Yo no sé si yo soy la única loca que me la pasó fantaseando, que me dan 5 segundos libres y mi imaginación ya empieza a volar y empiezo a fantasear con cosas. ¿Con qué fantaseamos? ¿A dónde se va nuestro corazón? Porque ahí está nuestro tesoro. Ahí está nuestro tesoro. ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿En dónde están nuestros pensamientos? Porque la realidad es que nosotros a veces nos mantenemos ocupados en cosas que de alguna manera nos engañan porque nos están metiendo y metiendo y metiendo mensajes y sí, nosotros estamos creyendo en esos mensajes, pero en el momento en que nos relajamos, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde se va nuestro corazón? ¿A dónde se van nuestros pensamientos? Ahí fue otro punto donde yo tuve que confrontarme y decir, ouch, me dolió, porque no me gustó lo que vi ahí. Pero es un ejercicio necesario para nosotros poder realmente dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Jesús dijo, los que estén cargados vengan a mí, yo los haré descansar. Y muchas veces nosotros estamos
tan cargados, pero con una maleta así de cosas, y entonces, sí, ya estoy cargadísimo, tome, y le dejamos la cosita más liviana, lo que no pesa, lo que no se ve tan feo, y seguimos con nuestras cargas. ¿Qué es lo que nos está cargando? ¿Qué es lo que realmente nos está entorpeciendo o haciendo más duro el camino? ¿Por qué nos cuesta tanto dejarlo a los pies de Jesús? Eso forma parte de tener una fe y no tener obras. Muchas veces nosotros no le queremos dejar nuestras cargas a Jesús. Pensamos que ya somos tan grandes, tan maduros en la fe que, oiga, usted todavía pidiendo eso, usted todavía, sí, todavía. ¿Qué tal, no? Nosotros a veces nos ponemos unos estándares tan ridículamente altos. ¿Dónde debería estar yo a estas alturas del partido? Entonces empezamos a compararnos con otras personas, con otras, a ver qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro, y terminamos frustrados pensando que nosotros no hemos sido, no hemos avanzado, no estamos donde deberíamos estar a estas alturas del partido, después de no sé cuántos años de fe, de vida de fe. Y yo quiero decirles algo. Nosotros tenemos que entender si realmente queremos tener una fe con obras. Actuemos como si de verdad, pensemos este momento, ¿cómo estarías actuando hoy si de verdad tú creyeras que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar? ¿Dejarías de fregarte tanto a ti mismo? ¿Cómo estarías viviendo hoy, aquí, ahorita, ya? ¿Cómo estarías viviendo tu vida en este momento si de verdad creyeras que el Padre te dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo? ¿Cómo estarías actuando si de verdad tú le creyeras esa palabra? Si tú de verdad tuvieras fe, pensando que esa palabra es verdad, que el Padre te dice hoy, como lo dijo por medio del profeta Jeremías, cuánto he anhelado llamarte, hacerte mi hijo, darte la heredad más preciosa. Quería que me llamaras Padre y que nunca te apartaras de mí. ¿Cómo estarías viviendo tu vida hoy si esa palabra realmente tú la pusieras en práctica, en obra? Si de verdad le creyeras a Dios, si de verdad le creyeras a Dios que quiere llamarte hijo, que lo que más anhela, lo que más desea es que tú lo llames papá y nunca te apartes de él. ¿Cómo estarías viviendo tu vida si de verdad creyeras que Dios va a transformar tu corazón, va a cambiarlo, va a quitarte el corazón de piedra, ese corazón que de repente te cuesta perdonar, te cuesta dejar las cosas atrás? ¿Cómo estarías viviendo si de verdad le creyeras a Dios, como dijo por medio del profeta Jeremías, perdón, Ezequiel? Yo les daré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ellos. ¿Cómo estarías viviendo si tú de verdad creyeras que Dios está haciendo eso en tu vida y que no tienes que desgastarte viendo qué haces con tu corazón bicho? ¿Cómo estarías viviendo si realmente pensaras que la palabra de Dios es capaz de derribar todos tus argumentos, toda tu altivez, y en vez de estar levantando más y más y más y más torres que impidan que la palabra llegue a ti, pues entonces dejaras que esa palabra te vaya limpiando? ¿Qué tal si nosotros le creyéramos a Dios? ¿Cómo estaríamos actuando hoy? Porque nosotros podemos estar orando diciendo, oh Dios altísimo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, gran Señor, tú que tienes el mar en la palma de tu mano. Sí, sí, claro, claro que hay que reconocer cuán poderoso es Dios, cuán grande, cuán absoluto, cuán todo. Pero nosotros estamos actuando, o cómo estás actuando tú. Yo me cuestioné tanto revisando esta palabra, meditándola.
dándole vueltas y preguntándome a mí misma, Pedrocita, ¿cómo estarías actuando tú si de verdad creyeras? Muéstrame tu fe con acciones. Eso fue mi reto desde el momento en que comencé a leer esto con otra mirada. Me dije a mí misma, muéstrame tu fe con acciones. Entonces, en ese momento yo comencé a hacer cambios, a hacerme más consciente, primero hacerme más consciente de mis acciones, revisar esto que yo voy a hacer, si, si va conforme a lo que yo estoy creyendo o a lo que digo que estoy creyendo, porque yo no voy a estar decretando, ni declarando, no sé, no sé qué otra palabra usan, pero yo no es hablar, no es decir, yo no voy a estar diciendo cosas y actuando de otra manera. Por eso necesito hacerme consciente de mis acciones. Y ahora en la medida en que yo voy avanzando y voy creyendo, sí, Dios es Dios, el absoluto. Dios no necesita nada de mí, pero me está dando la oportunidad de participar aquí en su casa, en su reino, de ser parte de la construcción de ese templo con piedras vivas. Y esa misma oportunidad la vio Rahab, la prostituta. Había una prostituta, si no estoy mal, fue en Jericó, cuando los israelitas necesitaban estudiar la situación y esta mujer, una prostituta, vio a los israelitas que eran los espías y todo el mundo los estaba buscando, persiguiendo, que los iban a matar. Pero Rahab les dijo, o sea, ustedes tienen un Dios demasiado. Ese Dios de ustedes es too much. Entonces, ¿saben qué? Yo sé que ustedes van a destruir la ciudad, perfecto, pero guárdenme a mí y a mi familia. Y ellos se lo prometieron y ella actuó conforme a lo que ellos dijeron. Ponga una cinta roja en la ventana y entonces esa casa, cuando nosotros entremos, esa casa no le va a pasar nada. Y ahí estaba ella y su familia. Ella creyó. Ella no solamente dijo, oh, ese Dios es inmenso, ese Dios es extraordinario, ese Dios es lo máximo. Ella actuó en temor, en asombro, ya ese Dios es demasiado y yo quiero estar del lado de ese Dios. Nosotros hoy estamos del lado de ese Dios. Lo decimos, sí, pero nuestras acciones, ¿qué dicen nuestras acciones? Más allá de si estamos predicando, si estamos evangelizando, si estamos orando por los enfermos, si estamos echando fuera demonios, si estamos hablando nuevas lenguas, más allá de todo eso, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras acciones cuando nadie nos ve? Eso, ese pedacito, cuando nadie nos ve, cuando nadie puede decir, bravo, bravo, qué bien, qué bueno, qué estudio tan bonito, qué evangelización tan bonita, qué oración tan hermosa, cómo habla en lenguas, qué prédica. Más allá de todo eso, cuando nadie me ve, cuando yo estoy cara a cara con mi situación, que puede ser con mis problemas, o con mi familia, o con mis retos personales, con mis retos económicos, con mis retos de autoestima, con mis retos de salud mental, cuando nadie me ve, ¿cómo estoy? ¿Cómo están mis acciones? Allí en el silencio, en lo secreto, es donde el ejercicio de la fe se hace más rico, porque nosotros estamos cara a cara con un Dios, cara a cara. Y entendamos esto, cara a cara. Nos dice el autor de Hebreos que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al lugar santísimo, ante la presencia de Dios. Además, nosotros podemos, porque nos dijo Jesús, decirle a Dios, papá, y cuando estamos cara a cara con el único que nos conoce, tal como somos, Él nos conoce desnudos, Él nos conoce sin nuestras caretas. Y aún así a veces nosotros nos ponemos la careta para hablar con Él.
Y entonces llegamos como que, sí, papá, Padre nuestro, gracias Señor Altísimo, gracias por los retos. No, mentira. Cuando nosotros en realidad queremos decirle, estoy asustado, me parece un reto grande, me parece, o que esta situación, o simplemente no sé qué me pasa, no sé qué tengo, no me hallo. Nosotros, si realmente creemos que es verdad, que ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como si nunca hubiéramos pecado, con nuestra cara lavada, libres de todo pecado. Si nosotros realmente creemos que le podemos decir a Dios, papá, como nos dijo Jesús, estamos haciendo nuestras acciones ahí en el silencio, ahí en la oración, ahí cuando nadie nos ve, cómo son nuestras, cómo actuamos con Dios, cómo es nuestra interacción con Dios. Es un ser lejano, extraño, por allá, a Él en el cielo, yo aquí en la tierra, o realmente mi fe está siendo acompañada con acciones concretas. Para mí Dios es papá, porque no es solamente Señor, y tampoco es solamente papá, también es Señor, y además es hermano, y además es esposo. Él es todo. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo lo que yo necesito. Y entonces yo tengo que confrontarme cada día, cada cierto número de minutos, tengo que confrontarme conmigo y decirme, a ver, Pedrocita, esta acción, ¿qué es lo que está revelando? ¿Fe? Esta acción está revelando fe. Y dice, no, no, esto no, porque yo estoy actuando así. ¿Qué es lo que está revelando de mí cada una de las cosas que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo, que yo estoy haciendo? Entonces, en la medida en que yo permita, en que me sincere conmigo misma, ¿cómo son mis acciones? ¿Mis acciones realmente están dando cuenta de mi fe? ¿O mis acciones, o a mí me toca justificar mis acciones con versiculitos, a ver qué versículo me sirve? Ah, este me sirve para justificar que yo estoy actuando de esta manera. Yo los invito a que estamos revisando cómo actuamos y si esas cosas que estamos haciendo, si realmente nuestras acciones, si realmente nuestro vivir diario, nuestra cotidianidad está reflejando nuestra fe. Mejor dicho, sí está reflejando nuestra fe. ¿Qué fe está reflejando? ¿La confianza en qué? Entonces vamos a orar para que sea el mismísimo Dios quien nos ayude en este reto que tenemos ahora por delante. Señor, yo te doy tantas gracias porque tú nos permites mirarnos en el espejo y darnos cuenta cómo estamos, pero también tú nos permites por medio de tu Espíritu Santo revisar nuestro corazón. Examíname tú, Señor, examínanos a cada uno de nosotros. Haznos conocer la verdad, saca a la luz lo que está en tinieblas y ayúdanos para que estemos cada vez más conscientes de nuestra fe, de nuestras obras, de nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Padre, para que podamos dejarte actuar a ti, no a nosotros, no nuestras ideas, que nosotros no seamos creativos como Sara, sino que por el contrario seamos obedientes y llenos de fe como Abraham. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén.